Bien, vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Es una enseñanza que tiene muchas cosas que decirnos. Vamos a Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al 21. Dice así: cierto varón entre la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha designado como juez o árbitro sobre ustedes? Luego dijo a sus discípulos: tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Y le refirió una parábola: la tierra de cierto varón rico le había producido una abundante cosecha, y pensaba para sí mismo diciendo: ¿qué voy a hacer? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche demandan tu vida, y esto que has provisto, ¿para quién será? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Bien. Este texto provee una oportunidad de presentar en general la perspectiva bíblica acerca del dinero. Nuestro Señor Jesucristo tuvo mucho que decir respecto a esto. Enseñó que este es un indicador del carácter de un individuo. Tanto es así que desde el punto de vista en donde las personas que tienen dinero evidencian si su salvación es verdadera o es falsa, esto lo evidencia la Escritura en el caso de Zaqueo. Recordemos, lo vimos anteriormente cuando hablamos de Zaqueo, de los encuentros que Jesús tuvo con ciertos hombres. Tuvo un encuentro con el hombre, el joven rico. Recuerdan que él rechazó la parte de seguir a Jesús, porque su corazón y todo su corazón estaba dominado por la riqueza que él tenía. Él no decidió seguir a Jesús. Pero vemos el caso de Zaqueo, un hombre que sí respondió. En Lucas 19:18, por ejemplo, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y en respuesta a este hecho que pasó con Zaqueo, Jesús declaró: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que el cambio inmediato en la actitud de Zaqueo hacia el dinero fue una evidencia de su transformación espiritual. Jesús afirmó esta realidad en este hombre, en Zaqueo, basándose en esta disposición de apartar su dinero para la gloria de Dios y para ayudar a otros. Por otra parte, el joven rico buscaba vida eterna. También oyó a Jesús, y Jesús le invita a arrepentirse y a que le siguiera. Pero cuando el Señor puso a prueba su disposición de entregar sus posesiones a los pobres, en Mateo 19, versículo 21, la reacción de este hombre fue opuesta a la de Zaqueo. En vez de responder con entusiasmo a cualquier costo para recibir la vida eterna que él buscaba, este hombre se fue triste porque su corazón estaba en sus posesiones. Hemos hablado de esto. Anteriormente hablamos de esta parte. Hay una enseñanza en
Primera de Timoteo 3. Voy a tratar de recordar eso. Perdón, Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se desviaron de la ley y acarrearon para sí muchas desgracias. Hermano Benjamín, esa misma versión, bueno, la versión que usted tiene habla de lo mismo, ¿verdad? Pero habla del amor al dinero. Es Primera Timoteo 6. 6. 10. Okay. Bueno, aquí habla del amor al dinero. Ciertamente cuando yo estudié ese texto en la Biblia, hay una Biblia, la del oso, habla de la codicia. Habla de la parte de la codicia en lugar del dinero, y creo que es acertada la parte, porque ciertamente hablamos, y creo que ya lo habíamos mencionado, el hecho de la parte en la que el dinero o el principio de todos los males es la codicia. Sí, creo que anteriormente lo habíamos mencionado. Pero ciertamente esta parte del dinero, hoy vamos a hablar de eso, porque esta parte de nuestra lectura precisamente habla de eso. Amar el dinero conduce a todo tipo de problemas. El amor de Acán por el dinero produjo desastres para sí mismo, para su familia y para su pueblo. El amor de Balaam por el dinero motivó su ridículo intento de maldecir al pueblo de Dios en Números 22, 24, lo que le costó la vida. El amor de Dalila por el dinero llevó a traicionar a Sansón, lo que en última instancia lo llevó, este acto llevó a que miles de personas murieran. El amor de Judas por el dinero le hizo traicionar a nuestro Señor Jesucristo y sufrir por esa consecuencia. El amor al dinero de Ananías y Zafira los llevó a mentirle a Dios. Por consecuencia, produjo Dios un juicio instantáneo para ellos de muerte. Esas son algunas de las cosas que podemos ver como consecuencia de amar el dinero más que a Dios. Así que el amor al dinero hace que las personas se olviden de Dios. Consciente de este peligro, de esta realidad, el salmista, hay un proverbio que habla de esta parte: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Así que amar el dinero lleva a las personas a ser engañadas. Y Jesucristo advirtió contra el engaño. ¿Pueden bajar un poquitito, por favor? Advirtió contra el engaño de las riquezas y la codicia, las cuales entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Así que esta es una parte importante que vemos aquí y que vamos a estar estudiando esta mañana. Cuando nosotros amamos algo más que a Dios, la palabra de Dios se hace infructuosa. No hay un fruto que pueda producir la palabra cuando nuestro corazón no está primeramente amando a Dios.
Esto lo vemos en el primer mandamiento, por eso es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Por qué? Porque no amar a Dios, por eso es el primer mandamiento. Cuando tú no amas a Dios como primer cosa en tu vida y tú pones, bueno, vamos a hablar del dinero, pero podemos poner miles de cosas antes que a Dios y la palabra de Dios se vuelve infructuosa, no produce fruto, se vuelve estéril para la vida de aquel que va a la palabra. Así que esta es una primera reflexión que podemos ver. Aún no hemos adentrado, nos hemos adentrado a esta parte de la enseñanza, pero lo primero que podemos y tenemos que dejar sentado es: ¿qué es lo primero en tu vida? ¿La palabra de Dios está siendo infructuosa o no? ¿O es viva o realmente es palpable? Así que esa es la primera cosa que vemos aquí, pero voy a hablar de algunos puntos importantes. En los primeros versículos de este capítulo, siempre lo importante de estudiar la palabra, y siempre lo tengo que hacer recalcar, es siempre estudiar el contexto de la misma. Hablamos de esa parte del contexto, de estudiar el contexto, y siempre tengo que irme un poco atrás, así que en los primeros versículos del capítulo 12, Jesús había advertido a la multitud hostil en gran manera contra el peligro mortal de la falsa religión hipócrita, y a medida que Jesús continúa su mensaje, el Señor lanza una segunda advertencia contra la codicia materialista. Y esto de ninguna manera eran, o quienes vivían de esta manera, hablando de fariseos y de religiosos que vivían con sus vestidos ostentosos, ¿verdad? Y se presentaban en las plazas públicas y hacían todo este tipo de ritualismo religioso sin tener el cuidado por la viuda, por el menesteroso. También vimos esto en el caso de el mendigo y Lázaro, ¿recuerdas? Él tenía, el hombre este rico tenía pues posesiones y este mendigo estaba a la puerta y él no lo atendía. Él fue totalmente indiferente, aunque él se creía religioso, aunque él se creía hijo de Abraham, pero al final de cuentas vimos la consecuencia de cada uno de ellos. Uno fue al infierno y otro fue al cielo, porque desafortunadamente esta falsa manera hipócrita de religiosidad cegó la vista espiritual de aquellos que aparentemente seguían a Dios. Así que Jesucristo está nuevamente haciendo hincapié en este aspecto. La hipocresía se relaciona con el reino espiritual. ¿Por qué? Porque tú puedes venir aquí, yo no quiero ofender a ninguno de ustedes, pero tú puedes venir aquí y mostrar la mejor cara y decir, hacer todo bien y irte a tu casa y mostrar y realmente ser de una manera distinta a la que manifiestas probablemente en la iglesia o en algunos círculos sociales. Y esto es algo espiritual, estamos hablando de lo espiritual, pero también existe la codicia. Esto se manifiesta en el mundo material. Cuando tú y yo codiciamos algo, sea lo que sea, es manifestado en el mundo material. Así que estos dos pecados están estrechamente vinculados, y la falsa religión es el amor al error, el materialismo es el amor a las riquezas. Las personas pueden ser engañadas tanto por el mundo material como por la falsa religiosidad. Los fariseos eran modelo de unión en ambos pecados. No solo eran
los principales proveedores de la falsa religión en Israel, sino también que eran avaros. Esto lo vimos en Lucas 16:14. Tanto su doctrina como sus motivaciones estaban corrompidas y Jesús atacó una y otra vez esta condición. Hipócritas. De hecho, les llamó hipócritas. Juan el Bautista les llama generación de víboras. Y son atacados severamente por su hipocresía. Hemos hablado de esto, también hablamos en el Sermón del Monte, en las primeras lecciones del Sermón del Monte hablamos de esta condición. Y decíamos que una persona no puede venir a Dios de esta manera. Tiene que humillarse, tiene que reconocer su condición delante de Dios. Así que la instrucción de Cristo sobre el peligro de esta religión falsa, hipócrita, y su solemne advertencia contra blasfemar en contra del Espíritu Santo son constantes. Así que va a hablar Jesús sobre este tema y aprovecha, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Puedes dar un poco adelante, Mauri? No. Si quieres, déjalo donde estabas también, por favor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ahí. Este hombre mostró una indiferencia a las profundas verdades espirituales que el Señor estaba comunicando una y otra vez, mostrándose ávido de satisfacer únicamente sus propios deseos egoístas, motivado por su materialismo y cada vez más impaciente porque Jesús terminara, decidió interrumpirlo. Vemos la actitud de este joven primero. Yo quiero que tú y yo prestemos atención a la actitud de este joven. ¿Cuántos de nosotros nos queremos ir de aquí? Ya. O muchas veces, puedo hablar de esa parte, no me lo tomen a mal, pero ¿cuántos de nosotros queremos o venimos aquí? A veces existe ya una urgencia de irnos porque no estamos nuestra mayor atención y nuestro mayor deseo a veces no es estar aquí escuchando la palabra del Señor, es irnos. A lo mejor es puente ahora, ¿verdad? Ahora es un puente que a lo mejor ya ahorita saliendo vamos a ir a la playa, ¿verdad? O tenemos muchos deseos de hacer otras cosas. Pero ¿cuál es nuestro deseo verdadero de estar en las cosas de Dios? Bueno, este hombre estaba escuchando a Dios, estaba escuchando a Jesucristo, a Dios encarnado, y él estaba probablemente impaciente porque Jesús terminara, porque él tenía una petición y era tanta su urgencia de querer que esta petición que él tenía se solucionara, que le interrumpe en su discurso y le dice: Maestro, didascale. Le reconoció como un rabino. Vemos esa parte porque le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así que primero vemos que le reconoce como un maestro. De modo habitual, los rabinos servían de árbitros en tales conflictos civiles y familiares, y la solicitud de que el Señor se dirigiera a este hombre y que le ayudara a solucionar este problema era algo que este hombre anhelaba mucho. No se dan detalles acerca de los motivos del individuo ni de la legitimidad de su reclamo bajo las leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, en cuanto a las herencias. Pero cualquiera que fuera el caso, el sujeto no le estaba
pidiendo a Jesús que sopesara el fondo de la reclamación, sino más bien que decidiera arbitrariamente a su favor. Él está queriendo aprovechar la autoridad de Jesucristo para sacar un provecho propio. Eso es lo que vemos en el principio de esta enseñanza. Él está muy apurado con esta parte y él quiere aprovechar la influencia y todo lo que Jesucristo era para sacar provecho de esta situación. Así que Jesucristo, conociendo esto, se negó a intervenir en este conflicto. Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha designado como juez o árbitro entre ustedes? Y sabes que aunque todo juicio espiritual se le ha concedido al Señor por parte del Padre, eso lo vemos en Juan 5, 22 al 27, Jesús no vino para juzgar asuntos cotidianos que involucran posesiones terrenales. Él vino con un propósito mucho más importante. Él vino a llevar a los hombres a Dios, no a traer posesiones materiales. Y creemos que es por esto que Él rehúsa ayudarle a este hombre. Pero sin embargo, siempre nuestro Señor se enfoca en lo espiritual. Y Jesús aprovechó la oportunidad que le ofrecía la petición de este hombre para advertir del peligro de la avaricia, porque sabía nuestro Señor Jesucristo que en este hombre había avaricia. Él estaba deseoso de adquirir su posesión, pero él estaba descuidando el aspecto espiritual. Recuerdas a María y a Marta, ¿verdad? Marta, afanada y turbada estaba, ¿verdad?, haciendo el aseo de la casa, pero ahí tenía a Jesús. Pero ella, tu hermana María, ha escogido la buena parte y esa parte no le será quitada. Este hombre, de igual manera que Marta, estaba afanado porque él quería resolver un aspecto material, cuando no se daba cuenta de la posición en la que se encontraba escuchando a Dios encarnado. Así que Jesús aprovecha la oportunidad que le ofrecía la petición de este hombre para advertir acerca del peligro de la avaricia, y esa advertencia es la que vamos a estar estudiando. Y primero vemos una amonestación. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, aquí dice, tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Reina Valera, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El término ¿verdad? Aquí dice, y les dijo, estaba hablando a una multitud. Así que el Señor dirigió esta advertencia a todos los que estaban escuchando, no solamente a este hombre que había interrumpido su mensaje. Pero negándose nuestro Señor a juzgar este conflicto relacionado con dinero, Jesús a su vez dictó una sentencia mucho más importante sobre el pecado de la avaricia. Guardaos. Es la forma presente imperativo del verbo orao, que significa acatar, reconocer o percibir. Jesús desafió a sus oyentes a reconocer, a estar en guardia, a velar
a evitar, a huir de toda avaricia, que también se puede traducir como codicia. Y hace referencia a un deseo desmesurado de riqueza. Así que Dios está condenando la avaricia, la falsa religión, la idolatría. Porque esto te lleva a eso, a idolatrar. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Todo lo que puedas obtener en esta vida no te va a proveer vida eterna. Puedes obtener bienes materiales. Puedes ir a trabajar para obtener bienes materiales. No es malo esto. O sea, vamos a hablar de la parte, porque tenemos que ser prácticos también en este aspecto. Trabajamos y trabajamos y trabajamos para obtener algún tipo de bien o algún tipo de bienes que nos den el sustento, que nos den cierta seguridad, o por qué no llamarlo de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar para tener un tipo de seguridad. Y muchas veces aún nuestro trabajo puede ser nuestro Dios, ¿verdad? Podemos decir, a través de mi trabajo se provee para las necesidades de mi hogar, por ejemplo. Pero nosotros dejamos muchas veces de ver a Dios como el proveedor principal de nuestras vidas. Así que esta parte refiere a eso. No debemos afanarnos por las cosas y por los bienes o por tener, ¿sí? Y podemos ver a gente que puede tener mucho dinero y ponerla en una alta estima. Y podemos entender también lo que en la Escritura nos dice aquí. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso va más allá de lo que tú y yo podemos pensar acerca de alguien. Esto va relacionado con la vida eterna. ¿Por qué? Porque hablamos de esto anteriormente y tenemos que siempre entender el contexto de las cosas escritas. Los que tenían dinero, lo hablamos en el caso del hombre. Voy a volver a citar la parábola de Lázaro y el mendigo. Lázaro era un hombre adinerado, era un hombre religioso, y por esta simple cuestión él ya estaba del otro lado. Eso lo platicamos, lo hablamos la vez que mencionamos esa parte de la parábola del el rico y el rico insensato y el mendigo, ¿verdad? Y hablamos de la parte que él era rico, él era religioso, y él aparentemente a vista de todos él ya estaba del otro lado, él iba al cielo, ¿verdad? Cuando moría. Porque la abundancia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era como una parte en la que decía, bueno, la abundancia es algo que es una bendición de parte de Dios. De hecho, los fariseos y quienes vestían sus grandes vestidos finos, ¿verdad? Y que tenían mucho dinero, era porque ellos creían que eso era una bendición de Dios. Por eso es que Jesucristo está haciendo esta pregunta o esta reflexión. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta fue un ataque completamente directo a los fariseos. Jesús utilizó esta situación de este hombre para atacar la hipocresía, la falsa religión que pensaba esto. Que pensaban que una persona es bendecida al tener bienes. Pero no, eso es lo que primeramente nos enseña esta parte de la Escritura. Y entonces, una vez que amonesta, una vez que
utiliza esta situación de este hombre para amonestar a quienes creen que teniendo cosas materiales son bendecidos por esto. Una vez que amonesta esta situación, él, él pasa a contar una historia, una parábola. También él le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico, del 16 en adelante, y le refirió una parábola: la tierra del cierto varón rico le había producido una abundante cosecha, y pensaba para sí mismo, diciendo: ¿qué voy a hacer? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, construiré unos más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche demandan tu vida, y esto que has provisto, ¿para quién será? Ok. Así que, con el fin de explicar a sus oyentes la insensatez de buscar satisfacción en las riquezas, el Señor le refiere esta parábola. Y se trata otra vez de una historia sencilla, en la que todos podían comprender. Y al igual que el individuo que le había interrumpido en el discurso, el hombre imaginario en la historia del Señor estaba consumido por la búsqueda de riqueza. Yo creo que este hombre realmente se sintió mal, porque habla de otro hombre, ¿verdad? Y Jesús comenzó diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. No hay ninguna implicación de maldad, deshonestidad, delito en el éxito de este hombre. Simplemente acababa de tener una abundante cosecha. Y la razón por la que este hombre tiene mucha posesión, es debido a lo que se le ha dado a él por la tierra. Es a través de la providencia de Dios que tiene esta cosecha abundante. Como agricultor, y la Escritura nos dice que cada don perfecto y buena dádiva proviene ¿de dónde? De lo alto. La recibimos de las manos de Dios. La Escritura nos dice en Romanos 1 que los dos pecados más básicos de la raza humana caída son la negación a honrar a Dios como Dios, y en segundo, la negación a ser agradecidos. Esos son los dos pecados más básicos de la raza humana: la negación a honrar a Dios como Dios y a ser agradecidos. Deshonrar a Dios, irreverencia hacia Dios, ingratitud hacia Dios, estos son los pecados más fundamentales y más fundacionales que definen la vida de la raza humana caída. Pablo dice que cuando oremos debemos siempre orar, ¿cómo? ¿Con acción de qué? De gracias. Y cuando hacemos esto, estamos reconociendo que no somos los héroes en términos de producción de los beneficios que hemos recibido, sino más bien hemos sido recipientes de su abundante gracia y de su abundante misericordia. Este hombre tuvo una buena temporada de lluvia, una cosecha abundante, y ya era un hombre rico. Ahora sus riquezas fueron aumentadas exponencialmente por esta enorme cosecha abundante. Luego él comienza a hablar consigo mismo y se pregunta: ¿qué hago ahora?
Entonces dijo, esto haré. Un poco antes, Mauri. Diciendo, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Voy a detenerme un poco aquí. No me quiero alargar mucho, pero realmente es muy importante esta enseñanza. Así que este hombre comienza a hacerse una pregunta para sí mismo y dice, ¿qué hago ahora? La pregunta no fue, ¿cómo puedo utilizar esta riqueza que he recibido para enriquecer a mi prójimo? Como vimos en el caso de Zaqueo, que al darse cuenta y al recibir salvación, él entendió esa parte. Y él no hace esta pregunta, ¿cómo puedo utilizar mis riquezas que he recibido para enriquecer a mi prójimo, para ayudar a mi comunidad, a mi iglesia? Sino más bien, ¿cómo puedo encontrar un lugar para almacenar toda esta riqueza que he recibido? Voy a reconstruir mis graneros y derribarlos para reconstruir graneros mayores. La última cosa que estaba en su mente era agradecerle a Dios. Él no tenía ninguna preocupación de seguir la ley del Antiguo Testamento, de darle a Dios los primeros frutos de lo que recibió de Dios. Este hombre no consideró la posibilidad de diezmar, de devolver a Dios la 10ª parte de lo que Dios le había dado, como la ley de Dios lo revela. Nos absorben nuestras posesiones a tal grado de retener aún la parte que a Dios le corresponde. Esto es lo primero que vemos que hizo este hombre. No pasa nada con robarle a Dios. Pensamos que no pasa nada. Muchos dicen eso. Eso es parte del Antiguo Testamento. Yo he hablado del diezmar. Hemos hablado de esa parte. Y muchos dicen, eso es parte del Antiguo Testamento. Yo digo, eso es parte del Antiguo Testamento, pero no es parte ceremonial del Antiguo Testamento. Eso es un aspecto moral del Antiguo Testamento, lo cual no es abrogado. Y podría alargarme yo en esa parte de explicar por qué. Porque existían aspectos ceremoniales y existen aspectos morales. Los aspectos morales siguen vigentes. No mates, no robes, no adulteres, no codicies. Jesús lo llevó más allá. Y cuando nosotros hablamos, voy a detener un poco a hablar del diezmo. Cuando hablamos de diezmar, por ejemplo, tratamos de encontrar mil excusas para no diezmar, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, aún llevó mucho más allá del diezmo, la parte, o esta parte que se está hablando de los bienes que posee. Y aún dice a los fariseos y a la gente que le oía, no dejar de hacer esto, o haz esto sin dejar de hacer aquello, refiriéndose a la parte del diezmo. Así que esta es la primera cosa que vemos aquí. ¿Le robamos a Dios o no le robamos a Dios? Bueno, este hombre le robó toda la gloria a Dios, y la primera cosa que podemos ver es esto. Otra cosa que vemos, ser insensato no significa que no seas inteligente o educado. El juicio por ser necio o insensato no es un juicio de inteligencia, es un juicio moral. El salmista nos dice que es el necio quien dice en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Finalmente tenemos dos lados hablando. Tenemos a un hombre hablándose a sí mismo: relájate, come, bebe, sé feliz, destruye graneros, construye graneros mayores. Sigue ahora el otro orador. ¿Quién es el otro orador? Dios. Y Dios mira a este hombre y le dice: necio, ¿no entiendes que la necedad
es la oposición de la sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Este hombre no tenía ningún temor de Dios. Y quiero hablar de algunos aspectos de este hombre. ¿Cuáles son las preocupaciones de este hombre? Alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y disfruta. ¿Ok? ¿Qué es lo que piensas tú cuando obtienes bienes, cuando obtienes dinero? Este hombre, ¿cuál era su preocupación respecto a cuando obtenía algo de bien? ¿Sabes que Dios se fija en todo lo que pensamos en nuestro interior y de todo ello debemos de dar cuenta? A veces pensamos que nosotros simplemente daremos cuenta de los aspectos externos, pero no es así. Cuando se da cuenta de la cosecha extraordinaria que ha obtenido, en lugar de dar gracias a Dios por ello, de regocijarse pensando en las oportunidades de hacer bien, se aflige con el siguiente pensamiento: ¿qué haré porque no tengo dónde almacenar mis frutos? Este hombre está hablando como quien tiene una pérdida. Está buscando la manera de remediarla. Está preocupado. ¿Notamos la preocupación de este hombre? Él no es feliz. Él obtiene bienes y los bienes le comienzan a consumir. Están comenzándole a consumir su alma. En lugar de alegrarse por poder ayudar a otros, por poder ser de bendición para otros, él está pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer si te saca la lotería hoy? ¿Qué vas a hacer si te recibes una superherencia, verdad? ¿Qué harías? ¿Repartirla? Pues eso sería lo correcto, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay una enseñanza que vamos a ver. Realmente es de nuestro provecho esta enseñanza. Pero este hombre, hay una necedad. La necedad está ligada al corazón del hombre. No olvidemos esto. Nosotros somos necios por naturaleza. Hay necedad en nuestra alma, en nuestro ser. Y vamos a hablar de la necedad de este hombre. Jesucristo conoce nuestra condición y Él trata siempre de hacernos pensar en esto. Así que hay necedad en este hombre. Él habla de sus frutos y bienes como si fuera dueño absoluto de ellos, cuando Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos administradores de lo que Él nos da. Yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo obtuve esto, yo obtuve aquello. No. Ese es el primer pensamiento errado que muchos de nosotros tenemos. Nada es nuestro. Nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos da. Aún este cuerpo no es mío. Yo no decidí estar en este cuerpo. Él me lo dio porque Él quiso hacerlo y yo tengo que cuidarlo. Y no lo cuido bien, tengo que reconocerlo. Pero nosotros creemos que somos capaces por nuestras propias fuerzas de obtener bienes o de hacer cosas pensando que son nuestras. Esta vida no es nuestra. Aún si nosotros hemos entendido lo que somos para Cristo, nosotros entendemos que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Una gente que no conoce a Dios puede tener este pensamiento, pero cuando tú y yo venimos a Dios, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Pablo mismo lo dice: ya no vivo yo, ya no soy yo,
ya no es mi interés, ya no soy lo que yo quiero, ahora yo vivo para Cristo, para su gloria y para sus propósitos. Y un cristiano debe entender esta parte. Debe entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Jesucristo. Y debemos servir, y toda nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra mente, todo nuestro poder debe estar enfocado en el ejercicio de hacer la voluntad del Señor. Pero muchos de nosotros actuamos como este hombre y nos envanecemos y pensamos que lo que podemos obtener lo podemos malgastar y podemos mantenernos como este hombre en una de sus necedades. Estoy hablando solamente de una. Él cree que es dueño absoluto de todo lo que ha adquirido. Segundo, piensa en almacenarlo todo para sí sin tener compasión del pobre, del extranjero, del huérfano, de las viudas. Este hombre obtiene algo que no es de él, Dios se lo da, él cree que es de él y no lo da, lo retiene para sí. Esto le empobrece y le trae juicio. Cuando tú y yo no damos, nos empobrecemos. Y no solamente nos empobrecemos, sino que Dios en determinada situación traerá un juicio. Trajo un juicio a este hombre. Este hombre sigue, continúa con su necedad. Tercer punto, edifica graneros más grandes como si la primer cosecha, el campo, o sea, él no amplía sus graneros. ¿Te das cuenta? Él, diré a mi alma, muchos bienes almacenado para muchos, perdón, acá arriba. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Él no dice voy a ampliar mis graneros, él dice voy a derribar y voy a construir unos nuevos más grandes. Hay una necedad ahí, la necedad ciega, aún en la manera de razonar de una manera correcta. Este hombre no está meditando y no está pensando en la parte en la que él no tiene el control del futuro de lo venidero, ¿verdad? Vamos a leer Santiago 4:13 al 15, por ahí lo debo tener, Mauri, ¿me puedes un poco más adelante? Más, ahí. Pero ¿qué diremos respecto a los que dicen hoy o mañana partiremos a tal ciudad y trabajaremos allá un año y haremos negocio y prosperaremos, e ignoran que acontecerá mañana? Porque ¿qué es nuestra vida sino solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? En vez de decir si Yahweh quiere, nosotros viviremos y emprenderemos esto o lo otro, ellos se jactan en su altivez, y toda jactancia como esta es mala. Esto es precisamente lo que le está pasando a este hombre. Este hombre dice voy a hacer, ¿podemos regresarnos un poco, Mauri? Muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, como, bebe y disfruta. ¿Ok? Así que este hombre piensa en disfrutar, en comer, en beber, sin entender que él no tiene el control de esto. No tiene el control de su salud física, no tiene el control de la cosecha del año siguiente, no tiene el control de absolutamente nada, del si podrá disfrutar o reposar o no reposar. Así que habla con una falsa seguridad. Esto haré sin tener en cuenta que nuestros días están en las manos de Dios. Él dice esto haré, esto haré. O sea, él ya está
Ya programó todo lo que va a hacer durante un largo periodo sin entender que su vida está en las manos de Dios. Este hombre es necio por no disfrutar lo que Dios le dio en ese momento, por pensar que los bienes reservados le durarían varios años, como si no existiera el riesgo de un incendio, de un robo, de que le restituyeran la salud, que le quitaran la salud, de todos los males que pueden aquejarle. Él se está olvidando de todo esto. Pero esto es lo que hace o que le pasa a un necio. Este hombre tiene un corazón materialista completamente. Satisfecho por su decisión, este hombre dice: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y disfruta. Él no está diciendo vida mía o simplemente voy a disfrutar, ¿verdad? Él cree que su alma puede ser satisfecha por los bienes materiales. Eso es lo que muchos de nosotros creemos, que nuestra alma puede, algo que no satisface el alma son los bienes materiales. Pero él está creyendo que así es. Nuestra alma nunca va a estar satisfecha hasta que encontremos el origen o el propósito para el cual Dios nos ha destinado, que es estar con Él, que es poder disfrutar una vida con Él, que es entender que nuestra alma tiene eternidad. Cuando nosotros no entendemos esto, nosotros vamos por la vida pensando como este hombre y como los corintios pensaban de igual manera, ¿verdad? Comer y beber, reposar, disfrutar la vida. Esta es la filosofía de este mundo. Disfrutar el momento, disfrutar el placer momentáneo, disfrutar lo que este mundo puede darte. Eso es lo único que este mundo materialista puede ofrecerte. Pero cuando nosotros vamos más allá, vemos que existe algo mucho mejor. Este hombre está enfocando sus energías, su tiempo en esta vida. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es por lo que tú vives? Y esta es la enseñanza final. Viene el juicio de Dios sobre la necedad de este hombre. El rico había dicho a su alma: descansa, diviértete por mucho tiempo. Y si Dios hubiese estado de acuerdo con él, quizá habría podido disfrutar de la tan deseada felicidad, pero Dios no pensaba así. Dios le dijo: necio, insensato, esta noche demandan tu vida. Quizá estaba ya dormido, soñaba bellos sueños, cuando de repente Dios dice: despierta. Despierta de este sueño en el que estás. Y a veces Dios quiere que despertemos de esta realidad efímera que nos consume.
en la que el trabajo, en la que las actividades diarias nos alejan del pensar en las cosas espirituales y en lo que realmente vale la pena. Entendamos que tenemos eternidad. La gente del mundo no piensa de esta manera. Ellos son insensatos. El Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pablo menciona esto. Porque lo que tú y yo creemos para ellos es locura. Ellos no pueden creer esto. No pueden creer que tenemos eternidad, no pueden creer que hay vida eterna, no pueden creer que hay una promesa y una esperanza para cada uno de los seres humanos en esta tierra. Ellos no pueden entender esto. Ellos están basados en un razonamiento del aquí y el ahora, de un aspecto totalmente materialista, de lo que puedo ver y de lo que puedo palpar. Y Dios le dice a este hombre, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Pensaba el necio que tendría bienes para muchos años, pero ha de despedirse de ellos esta noche. Y no sabrá quién disfrutará de ellos. La muerte representada aquí es como un arresto por sorpresa del alma. Vienen a pedir tu alma. ¿Para qué quieres el alma si no sabes usarla? Quien está bien con Dios no teme entregar su alma, pues sabe, por lo que el Espíritu revela a cada uno de nosotros, que irá a la presencia del Señor. Pero para el hombre mundano, apegado a las cosas de este mundo, la muerte es como si le despertaran de un sueño por la fuerza, arrancándole las cosas a las que su alma estaba tan apegada. ¿Sabes que nos van a pedir nuestra alma cuando menos lo pensemos? Nos van a exigir cuentas de nuestra administración de las facultades de nuestra alma. ¿Qué estás haciendo con ella? Esta noche demandan tu vida. Cuando menos lo pienses, para un creyente la muerte viene de día, porque es hijo de luz. Pero para el hombre del mundo la muerte siempre es de noche oscura. Y aquella misma noche en la que el necio se prometía tantas cosas, aquella misma noche en la que el necio se alegraba por muchos años, por todo lo que obtuvo, esa misma noche tenía que entregar su alma. Y te das cuenta que no se le dijo en un año, en 10 años, en 2 meses, en una semana, en 3 días, hoy.
Esta es la parte en la que nosotros debemos meditar, porque hay necedad en el corazón del hombre. ¿Para qué es para lo que tú vives hoy? ¿Somos conscientes de que no somos dueños de nuestro tiempo? ¿Aún ni de eso somos dueños? Y la pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo administramos nuestra alma, nuestra vida, nuestros bienes, nuestros recursos? Todo lo que Dios nos dio gira en torno a ¿qué? En torno a un aspecto materialista, terrenal, mundano, que consume nuestro tiempo y nuestras fuerzas. ¿O usamos los recursos que Dios nos dio para hacer prosperar nuestra alma? Para crecer en el conocimiento de Dios, de nuestro Creador, de servir como instrumentos de justicia, servir de instrumentos para que otros puedan ser podamos ser de bendición para otros, de que los recursos que Dios nos ha dado vayan vinculados al beneficio de otros y no los nuestros. Muchos de nosotros decimos que somos pobres porque no damos, quizá. Estamos siempre en esa parte en la que Dios nos tiene ahí por nuestra necedad. El necio no entiende a Dios, no es sabio. La sabiduría comienza ¿con qué? Con el temor a Jehová. ¿Tú quieres ser sabio para administrar tu vida de una manera correcta como Dios quiere? Lo primero que tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, temer a Dios. Un temor reverente hacia nuestro Dios, quien por su gracia y por su misericordia nos tiene aquí. Nos tiene con salud, nos tiene con vida, nos tiene preservándonos día a día por su gracia infinita y por su misericordia. El hombre que no tiene temor de Dios pedirá en su alma y no estará preparado. ¿Tú estás preparado? Si hoy Dios demanda de ti tu alma, ¿estás preparado para entregarla? ¿O te han consumido los bienes de este mundo, el materialismo de este mundo y las cosas de este mundo a tal grado que han consumido tu alma, han consumido tu tiempo, han consumido tus recursos, han consumido tus facultades, que quedarás debiéndole al Señor? Y esta es la reflexión de esta enseñanza. Que nosotros podamos vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. Vivirlo para el Señor, vivirlo para su gloria. Entendamos que nuestra vida, nosotros somos eternos. La pregunta es, ¿procuramos para lo eterno? Nuestro mayor tiempo es procurar para lo eterno. O somos necios, o somos insensatos, deshonramos a Dios, o le honramos con todo lo que Él nos ha dado. Aspecto muy importante de esta enseñanza: no pensemos que lo que tenemos es nuestro. No es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia nos hace creer que nosotros tenemos la facultad de hacer y deshacer para dejar de darle la gloria a Dios, y eso es vil carne. Eso es lo que la carne se complace en disfrutar.
Eso es lo que esta carne desea y anhela constantemente y con la cual tú y yo luchamos constantemente. Pablo entendió esto y él dice, yo era esto y era aquello, judío, ¿sí?, de la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Y empieza a dar una lista de todo lo bueno que él era para la ley, de todo lo irreprensible que él era, y él dice, yo he estimado todo eso como pérdida por amor a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de mi Salvador, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual pagó con un precio altísimo mi ser, todo mi ser, mi alma y mi cuerpo. Porque muchos de nosotros decimos, ya nuestra alma va a lo eterno, pero nuestro cuerpo también. Aún estos cuerpos tienen una promesa de ser transformados. Así que esta enseñanza nos invita a meditar en eso. Dejemos de pensar por un poco en lo material, en lo de este mundo, que nuestras mentes, nuestros corazones y todo lo que somos se enfoque en lo eterno. Que aún los recursos, y yo recuerdo la iglesia primitiva en Hechos, donde decía que todos tenían todo en común. Vendían sus posesiones y a nadie le faltaba nada. Hoy vivimos en una sociedad demasiado egoísta, que mira para lo suyo propio, cuando la iglesia primitiva nos enseña una cosa totalmente distinta, donde muchos de nosotros somos indiferentes a las necesidades de otros, aún de nuestros propios hermanos. Consideremos esta parte de la Escritura. Hay mucho, realmente yo estudié mucho acerca de esto, por el tiempo me consume todo lo que yo quisiera hablar de esto, pero hay muchas aplicaciones en esta enseñanza, así que meditemos en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos lleves a amarte por sobre todas las cosas, que no permitas que nuestra vista se desvíe en cosas mundanas, materiales y efímeras, que podamos vivir una vida que te complazca a ti, que todo nuestro pensamiento esté enfocado en hacer tu voluntad y en agradarte. Gracias te damos, Señor, por la misericordia y la gracia que tú derramas en nuestras vidas, por el cuidado y la provisión que tú traes a nosotros. Reconocemos que nosotros no somos nada sin ti. Reconocemos que es tu gracia y tu misericordia por la cual nosotros estamos en pie y podemos disfrutar de las grandes cosas que tú nos das. Una de ellas y la más importante, la salvación que nos has otorgado en tu Hijo Jesucristo. Y pedimos que tú nos lleves a cuidar nuestra salvación, esta salvación tan grande que nos has dado. Que perseveremos en ella constantemente y que nuestra mirada siempre esté puesta en lo eterno, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza y gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos nutre, nos exhorta y nos alienta para seguir viviendo para ti, Señor. Gracias por este tiempo y pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.